Ahora es, no perdamos la comunión con Jesús, amén. Porque si perdemos la comunión, no vamos a poder dar frutos, no seremos buenos pámpanos. No perdamos la comunión. Y vemos aquí en el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Cristo Jesús es la vid verdadera. Amén. La verdadera fuente de vida para nosotros los creyentes es nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Él no tuviéramos vida espiritual, sino aún siguiera uno muerto carnalmente en el pecado. Pero era necesario que Él viniera para darnos vida y vida en abundancia. Y vemos aquí que está enfatizando el cuidado del Padre hacia el Hijo y hacia aquellos que son del Hijo. Amén. Y eso quiere decir a nosotros los pámpanos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros como iglesia, ¿verdad? Hoy reunidos pasamos a ser parte de la viña del Señor. ¿Verdad? Recordamos la palabra del Señor, la parábola del Señor que Él enseñaba, ¿verdad? Del sembrador. De que la palabra es sembrada en diferente tierra donde cae la semilla, ¿verdad? Y es así como nosotros podemos ser la viña del Señor, pero la palabra viene a caer en tierras diferentes y se va a ir viendo qué fruto va a estar dando, dependiendo cómo uno la reciba. Amén. En San Mateo capítulo 13 y verso 1, no pierda San Juan capítulo 15 porque vamos a regresar ahí, pero acompáñeme a San Mateo capítulo 13 y su verso 1. Aquí vemos la parábola del sembrador. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vemos aquí, ¿verdad? La que cayó en una buena tierra, dio fruto. Nosotros vamos a reflejar nuestra vida si somos buena tierra por los frutos que estamos dando a conocer. Y vemos que los discípulos en el verso 10 se le acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y él respondió y le dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que no tiene, se le será quitado. Y vemos que él hablaba por parábolas para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Amén. Para que viendo, dice, no vieran, y oyendo, no entendieran. Porque muchas veces cuesta que uno entienda, pero ¿por qué? Porque uno no presta atención a la enseñanza que a uno le están dando. Y es ahí donde viene uno a dar malos frutos por no poner atención. Y después uno se está quejando y se está quejando, pero la culpa no es del que está sembrando la semilla, sino es de uno por no poner atención. Porque la palabra del Señor nos enseña que las ovejas de Él oyen su voz y le siguen. Pero muchas veces no se quiere seguir porque uno no está poniendo atención.
A uno le cuesta seguir porque a uno no está poniendo atención como debería de ser. Y yo estaba viendo, ¿verdad? Porque en ciertas ocasiones se me han olvidado cosas. Y yo estaba estudiando sobre eso, por qué es que no logro entender bien o por qué no pongo atención bien. Y realmente uno se olvida en un momento de lo que a uno le dicen. Y es porque uno no tiene el oído activo. Cuando a uno le están hablando, uno no se concentra en lo que le están dejando saber a uno. Muchas veces uno está hablando, pero con sus ojos usted puede estar haciendo otra cosa, hablando por un lado, pero no está poniendo atención a lo que le están diciendo. Y a veces eso es lo que ha pasado. Uno habla, pero sí la escucho, pero después no me acuerdo qué me dijeron. Y es ahí donde no puse atención, ¿verdad? Pero vemos aquí que el Señor está hablando de la semilla que Él sembró y cayó en diferentes partes del camino. Pero la que cayó en una tierra buena dio fruto, al cual 100 y al cual 70 y al cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y más adelante vamos a estar viendo por qué nosotros debemos de tener cuidado para escuchar atentamente al llamado que el Señor nos hace. Acompáñeme a San Juan capítulo 15 y vamos a seguir dándole lectura al verso 2. Y todo, el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En el verso 2 podemos ver que nosotros somos los pámpanos cultivados para dar frutos. Y aquí vemos también claramente que el que no lleva fruto, dice, será quitado. Hay dos opciones, o dar frutos o ser quitados por no dar frutos. Y también nosotros a través de esto, ¿verdad? Yo meditaba en lo que le pasó al siervo malo y negligente, ¿verdad? Porque él no mostró el fruto de lo que el Señor le había confiado. Acompáñeme a San Mateo capítulo 25 y su verso 14. San Mateo capítulo 25 y su verso 14. San Mateo capítulo 25 y verso 14. Vemos aquí la parábola de los talentos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vemos aquí, ¿verdad?, que dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Confió en sus siervos, puso confianza en sus siervos porque él les dio de sus bienes y después se fue lejos. Pero a cada uno le dio conforme a su capacidad. El Señor nos da conforme a la capacidad que cada uno de nosotros tengamos. Pero salte conmigo ahí al verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, regrese conmigo al verso 15, al verso 16, perdón. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vemos que los anteriores, al que se le había dado 5 y al que se le había dado 2,
fueron y multiplicaron lo que el hombre había depositado en él. Pero vemos al que solo le dio uno, fue y cavó y lo enterró. Enterró el talento que se le fue depositado. Y en el verso 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. Vemos que cada quien estaba entregando cuenta y al doble de lo que se le había dado. Y en el verso 24, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echadle en tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos aquí que este siervo malo y negligente no le puso importancia a lo que se le había depositado, a la confianza que su señor le había depositado, y él no hizo nada, enterró ese talento. ¿Y qué nosotros estamos haciendo con lo que el Señor ha depositado en nuestras manos? ¿Cuál es el fruto que cada uno está mostrando? No estamos dando el fruto que el Señor espera de nosotros. Y aquí vemos 2 opciones. O no, si no lleva fruto, será quitado. Pero si lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más frutos. Aquí habla de la limpieza para aquel que lleve más frutos. Y Él es el único que nos lava y nos limpia y nos purifica. Él es el único que nos puede limpiar, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y en el verso 3 vamos a seguir leyendo en San Juan capítulo, el verso 3. Vamos a estar leyendo hasta el verso 10. Y el verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra nosotros venimos a ser limpios, porque es la palabra la que nos revela nuestra condición. Es la palabra la que revela cuál es nuestra conducta. Porque en una ocasión vemos que Pablo dijo: sin la ley yo no hubiera conocido que la ley era pecado, que codiciar era pecado, perdón, gracias. ¿Verdad? Sin la ley él no hubiera conocido que todo lo que él hacía era pecado. Pero cuando vino a conocer la ley, dice, era hombre muerto. ¿Verdad? Entonces vemos que es la palabra la que refleja realmente quién es uno. Es la palabra del Señor la que nos viene a redarguir, la que nos viene a confrontar. Amén. Y vemos que el Señor eso fue lo que le habló. Le habló a los fariseos y le habló a los escribas. En San Juan capítulo 8 nos podemos dar cuenta que Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que recibirá la luz. Pero vemos también que en San Juan capítulo 3 y su verso 17 en adelante también nos enseña que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no querían que fueran resplandecidas. Pero tarde o temprano el Señor saca todo a la luz. Para Él no hay nada oculto. Él viene a sacar todo a la luz. Y por misericordia, para que cada ser humano pueda arrepentirse. ¿Verdad? Porque el Señor quiere que cada uno de nosotros se arrepienta y se perfeccione cada día más.
se santifique cada día más, se purifique cada día más para el Señor. Y vemos aquí también podemos ver el ejemplo cuando le lavó sus pies a sus discípulos, ¿verdad? Porque aquí vemos claramente que Él dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Y vemos el ejemplo de sus discípulos cuando también Él le lavó los pies a Pedro. Y para eso acompáñenme en Mateo, lo vamos a estar viendo en San Mateo capítulo 13 y su verso 5. San Mateo capítulo 13 y su verso 5. Gloria a su nombre, maravilloso Dios. Oh, perdón. Gloria a Dios, aleluya. Esto ya lo vimos, perdón. Apunté mal el verso bíblico, pero estaba leyendo, ¿verdad? Cuando Él le lavó los pies a sus discípulos y vemos que Pedro le dice, pues lávame todo, no solo los pies. Y Él le dijo a Pedro, pues no todo, porque las otras partes ya están limpias, solo los pies, ¿verdad? Los que están lavados por la palabra del Señor no necesitan ser lavados todos. O sea, parafaseando el texto bíblico, hay partes en la vida de uno que uno no ha perfeccionado y uno necesita ser lavado por la palabra del Señor para que la palabra del Señor lo limpie. Y vemos también aquí en el verso 4, seguimos leyendo en el verso 4 de San Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La clave perfecta para nosotros dar frutos es permanecer en Él, porque de lo contrario no vamos a poder dar frutos de ninguna manera. Si uno se hace sabio en su propia opinión, se está separando de la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él vino y nos dejó a nosotros reglas y estándares y parámetros a seguir, nosotros tenemos que cumplirlo. Pero de lo contrario, si nosotros no cumplimos, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y nos estamos separando de Él. Y la palabra del Señor nos enseña que separado de Él nada podemos hacer. O sea, por nuestras propias fuerzas, aunque uno quiere dar frutos en su humanidad, uno no puede, porque se dejan ver los frutos malos. Uno no puede dar buenos frutos. Vemos que también el Señor habla que un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿verdad? Y en el verso 4, acompáñeme ahí mismo en San Juan capítulo 17 y verso 13. San Juan capítulo 17 y su verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismo. Perdón, es el verso 23. San Juan capítulo 17 y su verso 23. Vemos aquí que yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo estaba intercediendo al Padre, ¿verdad? En el verso 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú
me enviaste. Porque cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, estamos creyendo en que fue enviado por el Padre. Pero ahora aquí Él nos manda a nosotros a permanecer en Él, para que Él pueda permanecer en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vemos que nosotros no vamos a poder dar frutos separados de Él. Moriremos. Lo vimos en el verso 2, que el que no lleva fruto será quitado, morirá. Y vemos aquí que Él estaba hablando de una unidad. En San Juan capítulo 17, verso 23, estaba hablando de la unidad que nosotros debemos de tener con Él, así como Él la tiene con el Padre. Así como Él tiene esa unidad con el Padre, Él quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él, para que todo lo que pidiéremos al Padre, creyendo, dice, en Él, lo recibiremos. Y vemos aquí en el verso 5, siga leyendo conmigo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El fruto va a venir por la comunión con Él. El que permanece en Él lleva mucho fruto. Pero si los frutos son malos, eso quiere decir que no está habiendo una comunión con Él, que no estamos teniendo una comunión con Él. ¿Por qué? Porque se están mostrando esos frutos malos. No hay comunión con el Hijo. Porque vemos que los frutos que uno va a dar habla en muchas áreas y partes de nuestra vida. Porque vemos que también nos habla sobre el fruto del Espíritu Santo. Pero si uno no tiene al Espíritu Santo del Señor, ¿qué fruto va a dar? Y mire, mire, amado hermano, yo estaba, ¿verdad? En mi oración, yo le decía al Señor, porque muchas veces uno pierde su comunión con el Señor. Muchas veces uno pierde su comunión con el Señor y quiere excusarse. Y uno quiere empezar a excusarse y hacer las cosas a su manera de uno. Pero vemos aquí que el Señor habla de diferentes formas y muestra los frutos en las partes y en qué áreas de su vida uno debe mostrar. Porque habla de los frutos. Si vemos en Gálatas capítulo 5 y verso 22, habla de los frutos del Espíritu Santo. Que acompáñeme a Gálatas capítulo 5 y su verso 22. Vemos aquí que si no hay frutos espirituales, los frutos que uno va a mostrar van a ser frutos carnales, no van a ser frutos espirituales. Y aquí vemos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí nos enseña que tenemos que llevar frutos. Podrían ser los frutos del Espíritu Santo o podrían ser los frutos de las áreas de nuestra vida en la cual nosotros hemos cambiado. O los frutos podrían mostrarse en predicar el Evangelio del Señor, hablándole a las almas que están perdidas. Podemos ver los frutos de diferentes formas, pero de que tenemos que llevar frutos, las tenemos que llevar, ¿verdad? Porque de lo contrario, moriremos. O será quitado, porque allá veíamos, ¿verdad? Que todo pámpano que no da fruto será quitado. Y vemos aquí que en el verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni
envidiándonos unos a otros, sino que si nosotros vamos a andar en el Espíritu, vamos a estar mostrando las obras del Espíritu, dando las obras del Espíritu Santo. Pero si uno anda en la carne, las obras de la carne va a mostrar. Y yo veía que si uno pierde la comunión con el Señor, las obras que uno tiene, todas son malas. No hay ni una obra buena dentro de uno. Pero como el tema lo dice, la comunión con nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar mucho a nosotros. Porque por medio de la comunión con Él, nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Por medio de la comunión de Él, nosotros somos lavados, somos limpiados. Por medio de la comunión con Él, nosotros podemos entrar al trono de la gracia. Por medio de la comunión con Él, nosotros somos rescatados de la ira de Dios, de la condenación eterna. Por medio de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Pero si nosotros perdemos esa comunicación, vamos a morir. ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros quitándonos de la vid verdadera. Y no es que nosotros quitándonos, porque el Señor lo dice en su palabra, que Él nos quitará. Él va a ser el que nos va a quitar, pero sería para condenación eterna. Y vemos aquí en San Juan, seguimos leyendo en San Juan capítulo 15 y su verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no está en él significa condenación. Porque aquí lo vemos en el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí vemos que el que no está en él significa condenación, que está siendo condenado. ¿Por qué? Porque no está en él. Separado de él nada vamos a poder hacer nosotros. Por eso es que veíamos que en el Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero muchas veces está uno reclamando la sombra del Omnipotente y no está habitando bajo el abrigo de él. Está demandando mucho y está dando poco. Y vemos aquí que ya aquí Él condena a todo el que no lleva frutos. Y es bonito cuando uno ve las plantas creciendo, porque, ¿verdad? Yo estaba viendo, ¿verdad? En los frutos que mi esposo estaba cosechando y no salían las ramitas. Y él decía, no sale, ¿será que no le puse abono? ¿Será que no le he puesto mucha agua? ¿O será que ya le puse mucha agua que no sale? Y me puse a cantar una alabanza sobre la higuera, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, pero yo confiaré en ti. Y al otro día que nos levantamos, yo vi las plantitas ahí saliendo y yo me gozaba. Yo decía, oh, querían que yo les cantara, que aunque en las vides no haya fruto, pues yo voy a esperar en el Señor. Porque vemos lo que él también le dijo a Abacú, aunque la visión tardare, espérala, porque llegará. O sea que aunque la visión tarde, nosotros debemos de esperar confiando en el Señor. Amén. Tal vez el fruto no se va a ver ahora, pero es de nosotros asegurarnos que estamos haciendo bien, que estamos actuando bien. Porque si nosotros estamos esperando un fruto bueno, pero no estamos haciendo nada,
tarde o temprano se va a ver que no va a ser un fruto bueno, va a ser un fruto malo. Y vemos la condenación que hay aquí, ¿verdad? Pero si uno ve que ya una planta se dañó y pues se secó, y uno tiene fe a veces porque uno la deja ahí esperando a que reverdezca, ¿verdad? Pero si no reverdece y no reverdece, al final uno para botándolo. Porque a veces pasa que se pudre y agarra mal olor y uno lo para botando. Pero uno le da tiempo para ver si va a revivir o no. Y así es el Señor con uno. Él nos da tiempo para ver si va a haber un cambio en uno. Si uno va a enderezar su camino, para ver si uno va a mostrar frutos buenos, si uno va a dar frutos buenos. Pero si ya uno no da frutos buenos, ahí ya viene la condenación del Señor para la vida de cada ser humano que no se aparta de la impiedad, que no quiere apartarse de la impiedad. Y vemos aquí en el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vemos aquí también otra clave, permanecer en Él y que las palabras de Él permanezcan en vosotros. Para que nosotros pidamos todo lo que queramos, será hecho. Pero muchas veces las cosas no suceden. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no está permaneciendo en nosotros. La palabra de Él no permanece en nosotros. Y a veces uno espera que sucedan las cosas y le está demandando al Señor todavía que le cumpla a uno cuando la palabra de Él no está permaneciendo en uno. ¿Verdad? En el verso 7 vemos, en base a la comunión con Él, tenemos el derecho de pedir lo que queramos. Pero si no tenemos comunión con Él, ¿cómo es que uno se pone a pedir? Es igual como ir a una tienda y comprar sin dinero. Aunque usted esté pidiendo y pidiendo, no se lo van a dar porque no tiene el dinero para pagarlo. Pero más sin embargo el Señor viene y nos enseña y dice, y comprar sin dinero. La misericordia de Dios es grande porque vemos que aún Él nos dice, compren sin dinero y yo les daré leche y miel. Pero nosotros a veces le demandamos mucho al Señor y somos injustos porque no le estamos dando a Él lo que Él se merece. Acompáñeme a San Mateo capítulo 7 y su verso 7. San Mateo capítulo 7 y su verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Pero vemos aquí que dice, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero muchas veces muchas veces no se da porque uno no está pidiendo bien. O no se abren esas puertas porque uno no está tocando bien. Y vemos que el Señor quiere que uno se perfeccione cada día más para con Él. Y vemos también ahí mismo en el verso 7, pedid todo lo que pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cómo nosotros estamos invocando al Señor, cómo nosotros estamos clamándole al Señor. Y ahí mismo en San Juan capítulo 14 y su verso 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Vemos que el Señor es fiel a sus promesas, porque lo que Él dijo aquí, que todo lo que pidiéramos, todo lo que pidiéramos será hecho en el nombre de Él, será hecho. Él está cumpliendo con su palabra, porque vemos ahí mismo, estamos viendo aquí mismo en el verso 14, en el capítulo 14 y verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor no es mentiroso para con nosotros. Él cumple a lo que Él nos dice que va a hacer en nosotros, Él lo va a cumplir. Pero está en nosotros asegurarnos, hacer bien las cosas para con Él, permanecer en Él, permanecer en la vid verdadera, dejarnos trabajar por el Padre que es el labrador. Pero si en el ámbito literal a veces uno no se quiere dejar trabajar, a veces vienen las molestias, vienen las incomodidades, ¿cuánto más se va a estar dejando trabajar uno por el Padre? Si Él ve esas cosas, Él ve esas molestias. Y ahora si el Señor empieza a trabajar con uno y uno empieza a ser moldeado por el Señor, vemos que con el Señor nosotros no vamos a poder decir, no me moldee así porque no me gusta. Desechado de una vez. Que Dios tenga piedad y misericordia. Y en el verso 8, siga leyendo conmigo en San Juan capítulo 15 y verso 8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para nosotros ser verdaderamente discípulos del Señor debemos de dar frutos. Por eso el Señor nos llama a nosotros a dar frutos dignos de arrepentimiento. A dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Porque aquí vemos claramente que Él dice, y así seáis mis discípulos. Llevando muchos frutos. Dios quiere que nosotros demos frutos. Porque en el verso 2 vimos que el que no lleva fruto será quitado. Y en el verso 2 al 4 no se puede llevar fruto si no se permanece en la vid. Y en el verso 5 vimos si permanecemos en él, llevaremos mucho fruto. Aquí vemos tres claves. Que el que no lleva fruto será quitado. Y no se puede llevar fruto si no se permanece en él. Y si permanecemos en él, llevaremos aún muchos más frutos. Y cuando llevemos muchos más frutos, el Padre será glorificado en nosotros. Amén. Y como veíamos que los frutos pueden ser personas que se conviertan a Cristo. Para eso voy a leer en Romanos capítulo 1 y su verso 13. Romanos capítulo 1 y su verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Vemos aquí que Pablo dice, él quería llegar hasta donde estaban los demás para seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice, he sido estorbado, porque lo vemos en el verso 13. No quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces que me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Él aquí estaba hablando de los frutos de la evangelización, predicando la palabra del Señor. Y otra forma de dar frutos también puede ser en nuestro carácter, el carácter cristiano, porque nosotros no podemos seguir teniendo el carácter carnal que uno tenía.
sino ahora hasta nuestro carácter tiene que ser transformado a un carácter cristiano. Y eso lo vimos en Gálatas capítulo 5 y verso 22. En nuestro carácter se van a mostrar gozo, se va a mostrar paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero a veces en parte de nuestra vida uno no muestra esos frutos, sino uno muestra ira, enojo, molestia. Y lo que uno está haciendo es contristar al Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice que desechemos de nosotros toda ira, todo enojo, toda maledicencia. Y a veces cuando las cosas no salen bien, empiezan a salir palabras deshonestas. Que Dios tenga piedad y misericordia y que sea el Señor reprendiendo toda obra de la carne. Pero por eso, ¿verdad? Ayer que hablábamos que gracia y gloria a Dios fue de edificación para mi vida. Eh, Tener la importancia de tener la armadura de Dios. Porque el Espíritu Santo le advierte a uno cuando ya una palabra va a salir de la boca de uno que no está bien. Pero muchas veces uno adormece la conciencia y no quiere despertar. Pero el Espíritu Santo, si uno se reviste de la palabra del Señor, el Espíritu Santo está ahí para alertarlo a uno. ¿Qué es lo que uno está haciendo mal? Por eso dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le viene a ser pecado. Porque ahora está en nosotros mejorar nuestra conducta. Y también los frutos pueden ser la conducta, los frutos de justicia. Cuando una persona está juzgando con justicia, con la justicia de Dios. Cuando una persona está juzgando justamente, ¿verdad? Porque muchas veces uno quiere juzgar carnalmente, pero vemos que el Señor nos juzga con justicia. Y en aquel día, como lo hablábamos, ¿verdad? En aquel día Él nos va a juzgar conforme a su palabra. Con justo juicio Él nos va a juzgar a cada uno según sean nuestras obras. ¿Cuáles son las obras que nosotros estamos mostrando? Y vemos también los otros frutos podrían ser los aspectos morales. Y también vemos, también podemos ver, porque si nosotros ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ahora nuestros aspectos tienen que ser bien delante del Señor. Como decirlo, si yo antes vestía mal en el mundo, con ropa descotada, mostrando la desnudez, la vergüenza de mi desnudez, en el Señor eso tiene que venir a cambiar. Eso ya es un fruto del carácter, de las bondades del cristiano, los aspectos morales, porque eso antes era inmoralidad y no me daba de cuenta. ¿Por qué? Porque mis ojos estaban cerrados en el pecado. Pero ahora que uno viene a abrir los ojos por misericordia, el Señor le abre sus ojos a uno, uno puede darse cuenta y todo eso pasa a ser vergüenza para uno. Que ya uno empieza a conducirse y a guiarse bien en el Señor. Acompáñeme a San Juan capítulo 15 y su verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Aquí vemos también que así como el Padre lo ha amado a nuestro Señor Jesucristo, así también Él nos ama a nosotros y nos demanda a que permanezcamos nosotros en su amor. Y vemos aquí en San Juan capítulo 5 y verso 20. San Juan capítulo 15 y verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. San Juan capítulo 5 y verso 20. Porque el Padre ama al Hijo
y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vemos que el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, ¿verdad? Vemos en cierta ocasión que los fariseos le preguntaban de dónde venía él, quién era él, por qué daba testimonio de él mismo, porque nadie podía dar testimonio de él, de sí mismo. Pero vemos que ellos le preguntaban, ¿por qué das testimonio de ti mismo? Y él decía que había sido enviado por el Padre, pero ellos no le creían. ¿Cómo dice él que conoce al Padre? Y cómo dice que conoce a Abraham si no tiene tanto y tanto de años. ¿Cómo es que él dice que conoce a Abraham? Vemos que los fariseos lo cuestionaban y le decían, demonio tiene, ¿por qué? Porque habla de sí mismo y nadie podía hablar de sí mismo. Y vemos que aquí el Señor, el Padre en su misericordia les estaba mostrando a quién tenían enfrente, pero no creyeron. ¿Por qué? Porque habían perdido la comunión con el Señor. Ellos perdieron su comunión con el Padre porque no pudieron reconocer quién era Jesús. Uno muchas veces puede estar dentro de la iglesia, pero sin tener comunión con el Hijo, sin tener comunión con el Padre. Por eso es que muchas veces no se puede vencer porque no hay comunión. No se puede vencer porque no hay comunión y uno siempre se está quejando. Y vemos aquí que lo único que se comienza a hacer solo es a acusarse. Lo único que uno comienza a hacer solo es a acusar. Acompáñeme ahí mismo al verso 8 y vamos a leer el verso 51. San Juan capítulo 8 y verso 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ni aun ellos pudieron entender eso. De que antes de que Abraham fuera, él era. Porque vemos aquí en San Juan capítulo 1 y verso 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vemos que ya nuestro Señor Jesucristo existía antes de la fundación del mundo, pero aquí ellos no le creyeron y por eso Él les dijo, si yo les dijera que no conozco al Padre sería mentiroso, pero yo sí le conozco y guardo su palabra. Pero ellos no estaban guardando la palabra del Señor. Perdieron la comunión con el Padre. Y Él vino para restaurar esa comunión. Y para que todo aquel que quería ser restaurado ahora era dar frutos. Por eso fue que a Nicodemo le dijo, tenía que nacer de nuevo. Porque si él no nacía de nuevo no podía dar frutos. Ya conocía la ley, pero había perdido la comunión con el Padre. El pueblo perdió la comunicación con su Señor.
Y ahí mismo en San Juan capítulo 17, verso 26. San Juan capítulo 17 y su verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar a conocer el nombre de su Padre, que por misericordia del Señor ahora nosotros pasamos a ser hijos de Él, y Él pasa a ser nuestro Padre. Él nos vino a dar a conocer el nombre de nuestro Padre y que Él requiere de nosotros. Y lo que Él requiere de nosotros es el amor puro y verdadero hacia Él. Así como Él nos ha amado, que nosotros también le amemos a Él. ¿Y cómo le vamos a amar a Él? Obedeciendo su palabra. Nosotros le vamos, porque la obediencia es la esencia de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero sin obediencia no vamos a poder tener comunión. Porque a los desobedientes el Señor no los escucha. Porque si no escuchara a todos los que están allá afuera, de nada nos serviría entonces, como yo le decía, ¿verdad? Yo hablaba con mi mamá y ella decía que todo lo que ella pide se cumple. Todo lo que ella pide se cumple. Y yo le decía a ella, pues de nada me hubiera servido a mí entonces cambiar. Hubiera seguido en lo mismo. Si yo hubiera sabido que el Señor me escuchaba así. Pero el Señor no escucha a los rebeldes, a los desobedientes. Y vemos aquí en el verso 10, en San Juan capítulo 15 y verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros debemos de guardar sus mandamientos y permanecer en su amor. Porque el amor es el que ha sobrepasado, amén. El amor ha vencido. Porque sin el amor no se puede vencer. Vemos que Él, por amor a nosotros, vino a vencer a este mundo perverso y pecador. Por nosotros le condenaron y lo único que Él estaba mostrando era amor. Por eso dice que el bien vence al mal. No seas vencido con el mal, sino vence el bien. Con el bien nosotros vamos a poder vencer. Y en cierta ocasión a veces uno se afana, o a veces uno dice yo estoy pasando por luchas, yo estoy pasando por pruebas, y a veces son cosas tan pequeñas por las cuales uno se empieza a quejar. O uno dice, me llegó esta batalla, pero no está revestido de la palabra del Señor para poder vencer. Y a veces uno se siente todo entristecido, todo afligido por uno mismo. Y no se llena de la palabra del Señor para que vengan luchas, vengan pruebas, vengan tribulaciones. Uno se sienta contento y tenga la paz del Señor. Y en cierta ocasión yo estaba cantando una alabanza, ¿verdad? Porque las alabanzas a veces lo ministran a uno, las letras de las alabanzas ministran su alma de uno. Y en cierta ocasión yo estaba cantando una alabanza y la alabanza decía, yo venceré. Por encima de todo yo venceré. Aunque venga la tormenta, yo venceré. Si tú estás conmigo, yo venceré. Y yo cantando esa alabanza, me llegó a la mente, ¿y cómo vas a vencer si no te comunicas conmigo? Y yo dije, quise ignorarlo, porque yo dije, ¿cómo voy a vencer si no? Y seguí cantando. Y eso me llevó a Josué capítulo 1 y su verso 9. Y
¿Cómo vas a vencer si no peleas tus batallas? La segunda palabra que me llegó. ¿Y cómo vas a vencer si no peleas tus batallas? Porque muchas veces uno quiere vencer sin pelear sus batallas. Y vemos aquí en Josué capítulo 1 y en el verso 5 vemos que el Señor le habló a Josué y le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor le dio una promesa a Josué, pero le dio instrucciones a seguir. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y vemos aquí que el Señor le dio instrucciones a Josué. No te apartarás de la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ellas ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo empecé a meditar en Josué capítulo 1 y el verso 5 hasta el 9, y yo decía, el Señor le dijo a Josué que estaría con él así como estuvo con Moisés. Y Josué venció muchas batallas, pero Josué no se descuidó de la ley que el Señor le había mandado a Moisés. No se apartó de la ley que el Señor le dio a Moisés. Y vemos aquí que en el verso 6 dice: esfuérzate y sé valiente. Pero muchas veces uno no es valiente para pelear sus batallas. Y yo empecé en esa conversa dentro de mi mente y yo decía, ¿cómo quiero que el Señor esté conmigo si no tengo comunión con Él? ¿Cómo voy a vencer si no tengo comunión con Él? Porque sin la comunión con nuestro Señor Jesucristo no vamos a poder vencer. Lo hemos visto que para nosotros poder vencer, muchas veces tenemos que clamar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, es la que nos ayuda a vencer. O a veces en sueños que uno está teniendo y uno siente morirse, si uno no clama la sangre de Cristo, uno siente que va a perecer ahí. Pero la importancia, porque muchas veces que a uno le ha pasado y uno no puede hablar y uno en la mente empieza, aunque mi boca no pueda pronunciarlo, pero me he dado de cuenta que hasta que la palabra salga por mi boca, la sangre de Cristo tiene poder, uno despierta. Y en Romanos capítulo 9 y su verso 10 nos enseña que nosotros debemos de confesar con nuestra boca, creer en nuestro Señor Jesucristo, pero para ser salvos, confesar con nuestra boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El poder de nosotros confesar con nuestra boca que la sangre de Cristo tiene poder, nos va a ayudar a vencer. Nos va a llevar a la victoria. Y vemos en el verso 9 de aquí de Josué, dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el verso 8, si nosotros vemos que nos enseña que si nosotros guardamos la ley y hacemos conforme a todo lo que está escrito, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Pero muchas veces uno no está guardando
conforme a todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Y por eso es que las cosas no nos salen bien, ni prosperamos en nuestro camino. ¿Por qué? Porque no estamos guardando la palabra del Señor como debe de ser. Y es muy importante de nosotros que si nosotros hemos perdido la comunión con el Señor, volvamos nosotros, amén. Volvamos nosotros a nuestro primer amor. Volvamos nosotros a nuestra comunión con el Señor. Porque separados de Él nada vamos a poder hacer. Separados de Él, lo único que seremos va a ser condenados. Y vemos que el Señor también habla de su viña en Isaías capítulo 5 y verso 1. Isaías capítulo 5 y su verso 1. El Señor aquí nos da un ejemplo a nosotros de lo que Él hizo con su viña. Isaías capítulo 5 y verso 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que dieses uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo a que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cerdo, y crecerá el cardo, y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Por qué? Porque si el Señor nos ha demandado a nosotros obrar en justicia, está en nosotros obedecer, guardando sus mandamientos, porque si no después vendrá el gran día de clamor para los que no quieran obedecer y permanecer en la vid. Amén. Está en nosotros permanecer en la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. La luz vino al mundo para nosotros ser alumbrados. Él es el camino, Él es la verdad, Él es el que nos lleva al Padre. Debemos de permanecer conectados a la vid, que es Jesucristo. Si queremos dar frutos como pámpanos, podemos permanecer conectados a la vid, manteniendo una relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero de lo contrario, no se puede decir que es una relación si no hay comunicación. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cada creyente es un pámpano y Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Vemos que como creyentes nosotros debemos depender de Jesús. El valor de la comunión con Él y el amor es el fruto que mostramos. ¿Cuál es el amor que Él ha sembrado en nosotros? Ese amor nosotros vamos a mostrar. Y ese amor es el que se nos ha mostrado y se nos sigue mostrando de una y de muchas maneras. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia quiere que todos nosotros mejoremos nuestros caminos, mejoremos nuestra comunión con Él. Así póngase sobre sus pies, amén. La importancia de nosotros ser buenos pámpanos y dar frutos, y no como el pueblo